Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos sobre la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y abordaremos el tema de los derechos humanos en tiempos de COVID. Estamos hablando de que hoy, 10 de diciembre, se conmemora precisamente este aniversario. Las Naciones Unidas están preocupadas por cómo los derechos humanos pueden verse afectados por la crisis de coronavirus o de esta pandemia de COVID-19. Ante la llegada del nuevo coronavirus al planeta, las medidas tomadas por las naciones han cortado las libertades y por ende los derechos humanos más elementales. Les diremos cuáles son. La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, asegura que las vacunas son por sí solas no pueden curar el daño causado por la pandemia. Y advierten que no se pongan vacunas de Pfizer contra COVID quienes sufran algún tipo de alergia. Hoy también les estaremos contando detalles de esta recomendación. Mientras tanto, vamos a nuestra pieza introductoria que da marco a este programa. Nos la presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos. Una insólita gama de violaciones a los derechos humanos se ha registrado en el mundo durante estos 347 días transcurridos de la pandemia COVID-19. El principio pro persona quedó vulnerado de manera sistemática. Los principales derechos violentados fue el de expresión e información en diciembre del 2019, cuando el doctor Li Wenliang, quien trabajó en el Hospital Central de Wuhan, China, advertía sobre el brote de una enfermedad rara parecida al síndrome respiratorio agudo grave. Hoy conocemos como SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Las autoridades de ese país lo amonestaron y pidieron que se retractara de su versión. Días después, el doctor Li muere por COVID-19. Hoy, ese padecimiento cobra la vida de más de 1.700.000 personas y enferma a 68 millones más a nivel mundial. Después vino una cascada de violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. En el primer trimestre del año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llamaba a los gobiernos a promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia. En el derecho a la salud y a la vida, los gobiernos establecieron medidas para garantizar la protección al realizar una serie de acciones. La Comisión Interamericana en su momento expuso que la salud no solo depende del fácil acceso a la atención sanitaria, también a la información precisa. Asimismo, durante el periodo de la cuarentena, distanciamiento, aislamiento social y limitaciones de circulación que adoptaron e implementaron los gobiernos como medidas de contención, el llamado de la Comisión fue que se ajustaran a los estándares de protección de los derechos humanos. Por otro lado, en un reciente informe de Amnistía Internacional identifica graves violaciones a los derechos humanos durante la pandemia COVID-19, reflejados en diferentes gobiernos del mundo durante estos ya casi 12 meses. Durante las 4 estaciones del año se observó discriminación, reprimir o censurar a las voces de la sociedad, violencia contra el personal de salud y violar los derechos de las mujeres, entre otros. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional enumera estas y otras violaciones de derechos humanos más agravadas durante la pandemia COVID-19, así como relacionados con las defensoras y defensores, leyes y acciones discriminatorias, el personal sanitario amenazado y libertad de expresión reprimida. La COVID-19 abrió el telón sobre la insuficiencia de recursos para garantizar la salud de la población, las condiciones del personal del sistema de salud y las violaciones a los derechos humanos en el mundo, informó Isaura López Villalobos.
Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 68.200.000 infectados en el mundo. Esa es la cifra de hoy. Al ritmo de los últimos días, el domingo ya superaremos los 70 millones, puesto que en esta época cada día se reportan más de 500.000 de casos, casi 700.000 en alguna jornada. Los fallecidos varían entre 5.000 y 10.000, de modo que la pandemia nos deja este jueves 1.560.000 decesos en total. Las cifras de hoy, sin embargo, suponen un descenso respecto a jornadas anteriores, aunque es frecuente que haya repuntes al término de cada semana, por lo que no se puede confirmar una tendencia descendente en contagios y muertes. Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a casi 48 millones y de los 19 millones de casos activos, un 0,5%, o sea, 106.000, se encuentran en estado grave o crítico. Los países más afectados en números absolutos de casos siguen siendo Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia. Aquí no hay novedades. Tampoco en quienes los siguen, porque completan la lista de los 10 territorios con más casos: Italia, Reino Unido, España y Argentina, aunque en general las gráficas de contagios diarios en estas naciones son descendentes en esta primera quincena de diciembre. Y en la carrera por lograr inmunizaciones contra el coronavirus, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha vuelto a advertir a los líderes internacionales sobre la necesidad de que las vacunas sean un bien público global. Y es que en ese intento por conseguir rápidamente los suministros, países de la Unión Europea y otras economías potentes se han apresurado a asegurar las distintas vacunas para iniciar su uso de forma inminente, mientras que se prevé que en África, por ejemplo, no estén disponibles hasta el segundo trimestre del próximo año. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto. Bueno, estas cifras que parece que comienzan a registrar un descenso, al menos en el continente europeo, pero no hay que olvidar que se acerca la temporada navideña, las fiestas navideñas y el Año Nuevo, y las autoridades están realmente preocupadas porque la población, en medio de este cansancio que ha significado la pandemia de COVID-19, se animen y quieran hacer grandes reuniones, grandes festejos, lo que implicaría un gran riesgo para aumentar el número de contagios. Por lo pronto, bueno, pues ahí está el llamado de parte de todas las autoridades para que se evite este año realizar festejos grandes. Se podrían hacer festejos en familia, festejos con las personas que conviven habitualmente, pero no más allá de eso, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades y la Organización Mundial de la Salud. Y mira, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha puesto de relieve este miércoles que los derechos humanos deben ser el centro y estar al frente de la respuesta y la recuperación de la pandemia provocada por COVID-19 a nivel mundial. Esto para lograr un futuro mejor. Las Naciones Unidas, preocupadas por cómo los derechos humanos pueden verse afectados por la crisis del coronavirus, hacen un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un enfoque más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. El secretario general Antonio Guterres calificó esta pandemia como una crisis humana. Los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas y los expertos independientes, designados por la ONU, han recalcado desde el comienzo de la pandemia la importancia de proteger los derechos de las personas. La COVID-19 no es solo un problema sanitario, sino que se ha visto que agrava la xenofobia, el odio y la exclusión. Existen informes acerca de la violencia física que sufren los chinos y las personas asiáticas, de los discursos de odio que culpan a minorías, como a los romaníes y a los hispanos, y de políticos que piden que no se permita el acceso de los inmigrantes a los servicios médicos. Todo muestra que los estados deben enfatizar de forma urgente que los derechos humanos de todos, particularmente de los más vulnerables y marginados, deben ser protegidos. Los organismos internacionales hacen un llamado a que las estrategias sanitarias no se centren tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, sino que deberían tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los derechos humanos.
También dicen, se debe tomar en cuenta que los estados tienen diversos conceptos de salud dentro de la población indígena y deben incluir la medicina tradicional, además de consultar y considerar su consentimiento informado a la hora de desarrollar medidas preventivas frente al COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Qué importante esta precisión que hace la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo para aquellos pueblos originarios que se rigen por usos y costumbres. Hemos escuchado a lo largo de esta pandemia cómo estos grupos han utilizado la medicina tradicional para tratar casos de COVID, una medicina que tal vez no esté reconocida científicamente, pero que para los pueblos originarios ha funcionado de manera legendaria. Y es importante este llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas para respetar los usos y costumbres de estos grupos, incluso frente a una pandemia como esta que estamos viviendo, la de COVID-19. Y mire, esta pandemia también ha llevado a recortar las libertades políticas en nombre de la salud pública. No han sido pocas las denuncias de abusos por parte de la policía y de la fiscalía contra manifestantes o contra personas humildes por violar supuestamente limitaciones sanitarias, mientras personas con poder o vinculadas al gobierno cometían las mismas violaciones sin ser molestados. Ante la llegada del nuevo coronavirus al planeta, las medidas tomadas por las naciones han coartado las libertades y, por ende, los derechos humanos más elementales. ¿Cuáles se han visto vulnerados? La ONU enlistó algunas de las pérdidas más básicas. El derecho a la libre circulación. Este es el derecho que más se ha visto afectado. En varios países se prohibieron los viajes dentro del propio territorio, entre provincias o estados, además del cierre de fronteras y la prohibición de la llegada de extranjeros a los países. La actividad turística quedó frenada. Otro derecho violentado ha sido el de la libre reunión, con las prohibiciones de los gobiernos de reunirse en las casas particulares. El derecho a la privacidad se ha visto especialmente vulnerado, y es que las personas que están teletrabajando han convertido sus hogares en oficinas. Y no solo eso, sino también se ha visto afectada la protección de datos personales. Ejemplo de ello son las aplicaciones que en algunos países permiten recoger datos de geolocalización y que se están utilizando para estudiar la movilidad de la población. Otro derecho que se ha visto también soslayado es el de libre culto, debido a la suspensión de los oficios religiosos o la de libertad de expresión, con leyes y medidas de vigilancia para prevenir la difusión de noticias falsas. La pandemia generada por la COVID-19 constituye un reto para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, no solo en nuestro país, sino en el resto del continente americano, sobre todo por los problemas estructurales que enfrenta la región, como falta de acceso a servicios de salud, pobreza, violencia de género, injusticia y desigualdad, informó Rocío López Fonseca. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Regresamos después de la pausa. Le hemos contado a lo largo de esta semana el furor que causó el inicio de vacunación en Reino Unido, aunque hay que decir que días antes había iniciado también ya un proceso de vacunación en Rusia. Lo cierto es que con esto han venido en cascada algunos países que están anunciando ya también el inicio de los procesos de vacunación. En medio de este furor, ayer fue noticia el hecho de que la vacuna que aplicó el Reino Unido en 12 de los integrantes del personal médico causaron reacción. Tuvieron reacciones adversas, lo cual comenzó a preocupar a la población mundial. Sin embargo, se han apresurado ya tanto los laboratorios como las autoridades para decir que estas reacciones son esperadas, incluso en vacunas que tienen ya muchos años probadas. Por lo pronto, un especialista asegura que estos eventos adversos de las vacunas se verán realmente, se podrán ponderar
cuando millones de personas se hayan aplicado estos biológicos. Debido a la rapidez del desarrollo de las vacunas contra COVID-19, hasta ahora los datos de eventos adversos son muy limitados. Un proceso que normalmente llevaría entre 12 y 15 años, ahora se redujo a un periodo de entre 10 meses y hasta 1 año y medio para el desarrollo de la vacuna. Aunque hasta ahora la información disponible indica que solo hay efectos locales, de leves a moderados sin eventos graves, esos datos surgirán una vez que se lleve a cabo la vacunación masiva, advierte Celia Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas en México. Y además el número de pacientes estudiados es limitado. Por más de que se hable de 40, 50, 90 mil individuos en estos ensayos fase 3, sabemos que para identificar eventos adversos poco comunes o que se presenten a más largo plazo, vamos a tener que ver millones de dosis aplicadas. O sea, esa es una realidad con la que tenemos que vivir ahora, de tal manera que la vigilancia posterior a la introducción de vacunación poblacional debe reforzarse y ser altamente eficiente en el seguimiento a través de un sistema de vigilancia nominal de todos los vacunados. Y esto es un requisito que se debe de incluir en el registro sanitario. Por otro lado, comentó las limitaciones para acceder a suficientes vacunas. Citó como ejemplo el caso de México, que inicialmente tiene acceso a 250,000 dosis para 125,000 personas por parte de Pfizer, y aunque no es suficiente para tener un impacto epidemiológico, esa fue la oferta del proveedor, informó Elizabeth Ortiz. Mire, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hace el llamado a la población para continuar guardando las medidas sanitarias, ya que la vacunación no vendrá a resolver de manera mágica el problema de la pandemia de COVID-19. En las últimas semanas se han producido avances extraordinarios en el desarrollo de la vacuna, lo cual es fruto del ingenio y la determinación de las personas en un momento de crisis. Pero por sí solas, las vacunas no pueden resolver la pandemia o curar el daño que se ha causado, declaró la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Exhortó a los estados que no solo distribuyan el biológico de forma equitativa, sino que también reconstruyan la economía, reparen el daño causado por la pandemia e incluso aborden las lagunas que la enfermedad expuso. Advirtió que devolver a lo que se tenía antes de que el coronavirus hiciera irrupción en las vidas será un fracaso. Además, señaló que algunos gobiernos aprovecharon la contingencia para acabar con la disidencia política y las críticas, incluso con la detención de actores de la sociedad civil y periodistas. Michelle Bachelet dijo que algunos también parecen haber utilizado los temores y restricciones de la COVID-19 como una forma de inclinar las elecciones a favor del partido gobernante. Para la alta comisionada ha sido chocante, pero lamentablemente no sorprendente, ver el desproporcionado número de víctimas de la COVID-19 entre los individuos y grupos marginados y discriminados. Así ocurrió en algunos países más ricos del mundo, donde la tasa de mortalidad de algunas minorías raciales y étnicas ha sido hasta 3 veces superior a la de la población en general, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Damos la más cordial bienvenida a este espacio, a esta mesa de trabajo, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con el día que se conmemora hoy, 10 de diciembre, Día de la Protección de los Derechos Humanos, y cómo se han visto vulnerados estos derechos en aras o en nombre de la pandemia de COVID-19, me parece, doctor, sería importante recapitular sobre estas dos piezas informativas que acabamos de escuchar. Primero, las reacciones adversas que ha causado este biológico de Pfizer y BioNTech en dos personas que se aplicaron la vacuna en Reino Unido, y pues el temor que ha levantado de nueva cuenta entre la población de si realmente estas vacunas pueden ser seguras. Pues, Belén, habría que revisar cuántas vacunas llevaban aplicadas para definir qué proporción representan estos dos eventos adversos. Como alguna vez lo habíamos platicado, hay eventos adversos graves y hay eventos adversos. Los eventos adversos son aquellos que se presentan sin generar un riesgo para la vida o para la función.
mientras los eventos adversos graves, atentan contra la vida o contra la función de las personas o son letales. En este caso, son dos eventos tipo alergia al biológico y seguramente es algo que se tiene previsto, no necesariamente creo que se esté presentando en proporciones mayores. Es muy importante esa vigilancia, estoy completamente de acuerdo. Cuando ya llega una vacunación o cuando ya llega la distribución generalizada de un nuevo fármaco, en este caso es una nueva vacuna, decíamos que prevalece un concepto fundamental que es el de farmacovigilancia y que esa farmacovigilancia dura años. Entonces hay que ver esos dos eventos, qué proporción representan con respecto al número de biológicos que se habían aplicado, porque si por ejemplo estuvieran en una proporción de 1 en 10,000 aplicaciones, es, digamos, aceptable. Es lo que se espera con la aplicación de un biológico considerado como seguro. Entonces, solamente bajo esa consideración. Qué bueno que se tenga una estricta vigilancia. De hecho, los protocolos para la administración de vacunas establecen eso, que una vez aplicado el biológico, el paciente debe permanecer durante un espacio de tiempo en vigilancia ante el propio personal de la salud que aplicó el biológico. Vamos a ver cuál termina siendo el desenlace de estos dos casos, si fue algo transitorio, si no evoluciona y si por ende se termina por considerar como un evento adverso leve. Doctor, usted que también es experto en temas de medicamentos y de comportamiento de los medicamentos o de los fármacos, incluso en la farmacobiología se pueden presentar estas reacciones adversas, aún con medicamentos ya probados durante muchos años. En las cajas de los propios medicamentos vienen las advertencias de lo que puede generar un medicamento. Evidentemente no siempre ocurre, la mayoría de los casos no ocurre. En el caso de las vacunas, pues estamos ante un hecho similar, doctor. ¿Depende quizá mucho del organismo de la persona? Claro, los eventos adversos relacionados con lo que conocemos comúnmente como alergias es algo frecuentemente no previsto. Tú puedes consumir un alimento para el que no estabas enterada que ibas a hacer una respuesta histamínica tipo alergia, y así puede ocurrir con cualquier fármaco, en este caso con una vacuna. Esa alergia puede ser a diversos componentes de este nuevo producto biológico, esta vacuna, como en su momento cuando se trataba de vacunas con virus vivos inactivados o con virus muertos, en donde un vehículo frecuente era albúmina de huevo, y entonces las personas alérgicas a huevo no podrían recibir este tipo de biológicos, por ejemplo, ¿no? Pero ya lo advertían y ya se sabía entonces que eso podía ocurrir con todas las vacunas que se desarrollaban bajo ese principio. Por supuesto, estas vacunas no están desarrolladas bajo este principio. Esta vacuna, recordémoslo, lo que tiene es RNA encapsulado o microencapsulado en partículas pequeñas lipídicas que se congelan precisamente para que ese RNA mensajero no se desnaturalice. Entonces no sabemos si esos eventos adversos tipo alergia, porque sí están descritos en los medios de comunicación, son algunos de estos componentes, ¿no?, que presenta la vacuna. Y finalmente, Belén, creo que habrá que esperar al comunicado oficial, técnico y médico de la compañía farmacéutica, porque ahí podemos tener información muy precisa sobre qué exactamente pudo haber ocurrido. A esos pacientes debe seguírsele durante varios días con estudios de laboratorio
a esos pacientes habrá que identificarles qué tipo de respuesta alérgica hicieron, histamínica, qué tipo de granulación de las células cebada, que es frecuentemente lo que conduce a la aparición de este tipo de alergias, o la participación de otras sustancias llamadas leucotrienos. En fin, va a haber que estudiar muy bien esos casos para tenerlos muy claros, y va a haber que estudiar retrospectivamente cuántos casos presentaron algo similar durante los ensayos clínicos, para entonces tener una dimensión clara de la proporción del desarrollo de estos eventos adversos con esta vacuna. Lo que sabemos hasta ahora es que estos personal de la salud, porque son los primeros que han sido vacunados, están estables. Y doctor, ha circulado la versión que tendremos que consultar bien cuál es la fuente original y la fuente oficial, sobre que aquellas personas que se sepan con alguna reacción a algún medicamento o alérgicas a algo, que mejor se abstengan de ponerse este biológico, pero como usted dice, valdrá la pena esperar la reacción de los laboratorios, ¿no, doctor? Para ver ellos qué dicen. Esperar al comunicado técnico oficial sobre estos dos casos, porque me parece muy anticipado, y en momentos me parecería irresponsable anticipar. Si usted tiene antecedente de cualquier tipo de alergia, no se vacune. No, bueno, eso suena como a muy anticipado, como a una recomendación muy anticipada. Tú no puedes decirle a una persona que si es alérgica a cualquier cosa, entonces no debe tomar fármaco de ninguna naturaleza. No, las alergias son habitualmente a algo específico, ¿no? Y se identifica habitualmente a qué en particular. Habremos de esperar también cuál era la condición de estas personas, es decir, que son muchos factores los que pueden intervenir, doctor, para que una persona haga reacción a algún medicamento, o en este caso a una vacuna. Vamos a regresar con más del tema, si le parece, doctor, porque hay muchas dudas, inquietudes entre la población a raíz de esta cascada que se viene de vacunas. También se tiene que investigar los alimentos que comieron, y se tiene que investigar si estaban tomando otros fármacos, entre paréntesis. Eso es muy interesante, doctor. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, hoy hablando sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, la protección de este derecho fundamental básico al que tenemos todos los seres humanos y que se ha visto vulnerado en algunos casos en medio de esta pandemia de COVID-19. Ya lo escuchábamos en las piezas informativas. En algunos países se han prohibido, por ejemplo, las reuniones, o se han aplicado toques de queda, o incluso se han disuelto manifestaciones que en algún momento se llevaban a cabo. Todo esto en nombre de la sana distancia y de las medidas de salubridad que deben de guardarse. Sin embargo, también hay quienes consideran que en algunos casos se han cometido excesos y abusos. Continuaremos, por supuesto, hablando de este tema. Mientras tanto, regresamos con la charla del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos antes de irnos a la pausa de estas reacciones adversas que provocó la vacuna de Pfizer y BioNTech en 2 personas, y decíamos también que esto generó cierto escozor entre la población. Sí. Hemos hablado en reiteradas ocasiones, doctor, de este temor que hay en algunas personas de vacunarse, incluso en las vacunas que ya existen actualmente, claro. Y así nos lo muestran las estadísticas y las encuestas, doctor. Sí, hay encuestas que están arrojando resultados sorprendentes, por ejemplo, hasta un 50% de temor o reticencia a vacunarse en su momento contra COVID-19. Incluso hay encuestas en los Estados Unidos que nos arrojan esos resultados.
algo paradójico, porque a lo largo de los meses hemos estado en la expectativa de tener una vacuna, en la esperanza de que una vacuna pueda modificar el curso de esta pandemia, lo cual creo que definitivamente será un parteaguas. Y sin embargo, llegados los biológicos, bueno, existen esas preocupaciones, esos temores, son naturales, ese temor a algo nuevo. Y creo que lo ha existido a lo largo de la historia de las vacunas y del desarrollo de fármacos. Pero precisamente para eso son los estudios de investigación, los ensayos clínicos, que ya en la fase 3 son a gran escala, para tener un panorama mucho más claro sobre la eficacia y la seguridad. Nadie puede asegurar al 100% esa eficacia o esa seguridad con el asunto de las vacunas contra COVID-19. Y antier, lo platicábamos con la expresión, creo que del presidente de Bahamas, que decía, no, si la vacuna no es 100% segura, no entrará al país, no entrará a la región. No, pues no hay vacunas 100% seguras. Hay eventos adversos, menores la mayor parte de ellos, mayores en una proporción de 1 en cada 10,000 biológicos, y aún con las vacunas que tienen años de haberse desarrollado y con las que tenemos mucha experiencia, ¿no? Eventos adversos graves como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía ascendente a través de la cual las personas empiezan a tener debilidad progresiva de las piernas hacia el tronco y que pueden poner en condición de gravedad a un paciente. Sí, pero ese tipo de eventos adversos graves se presenta en una proporción de 1 en cada 10,000 casos de la aplicación de alguna vacuna. Entonces, siempre en esto hay que poner en la balanza el riesgo contra el beneficio. Exacto. El beneficio no solo individual, sino de la colectividad, ¿no? Así es, doctor. Si me permite, vamos a hacer un pequeño paréntesis para saludar en la línea a nuestro compañero Jorge Largo, periodista del Correo en Ecuador. Jorge, te saludamos con gusto. Cuéntanos cómo se encuentra el Ecuador, cómo avanza esta pandemia ahí en tu país. ¿Qué tal, amigos de México? Muy buenos días desde Ecuador. Saludamos, siempre es un gusto dar un abrazo, hermano, a nuestro país, amigo y colega México. Nos encontramos, básicamente las autoridades nacionales de Ecuador ya han levantado todo tipo de estado de excepción, han quedado básicamente todas las restricciones y todas las recomendaciones en manos de cada uno de los comités de operaciones de emergencia provinciales y cantonales para que sean ellos, las autoridades, que conjuntamente con autoridades locales más aterrizadas en territorio, emitan ciertas directrices de restricción de movilidad, de la apertura de centros de todo el tema de la cadena productiva, el tema de hoteles, el tema de todo el comercio. Ha quedado en manos de las autoridades locales, quienes de manera permanente se encuentran analizando la situación, y obviamente con el afán de seguir fortaleciendo estas medidas para controlar el coronavirus. En cifras, nosotros nos encontramos prácticamente con 199,228 casos confirmados con pruebas PCR, 174,000 personas, 188 recuperados, 24,033 casos con altas hospitalarias, 438,318 casos descartados, 9,295 fallecidos confirmados por COVID-19, 4,519 fallecidos con probabilidades. Son las cifras del Ministerio de Salud de nuestro país, y se ha anunciado que para la primera semana de enero lleguen al Ecuador alrededor de 50,000 dosis de vacunas contra el coronavirus provenientes de la farmacéutica Pfizer,
destinados al personal médico y adultos mayores que se encuentran en los albergues. El resto de vacunas llegarán paulatinamente desde marzo del 2021. Eso es lo que nos han confirmado las autoridades de nuestro país en relación al tema de la vacunación que se daría prácticamente el próximo año en nuestro país. Como les decía inicialmente, prácticamente todas las restricciones, todas las recomendaciones, todas las medidas de bioseguridad están en manos de las autoridades locales que permanentemente mantienen reuniones en sitio, en territorio, para evitar una nueva oleada de coronavirus. Sin embargo, la población aún rechaza este tipo de medidas y sin embargo continúan haciendo aglomeraciones en ciudades como en Guayaquil, como en Quito. Hemos visto precisamente en estos feriados de Navidad que se acercan fin de año. Sin embargo, pues esperan que a futuro estas medidas se endurezcan un poco para evitar nuevos contagios y una oleada masiva de contagios acá en el Ecuador. Claro, Jorge, entonces será a partir del próximo año cuando comiencen a llegar las primeras dosis, como ya nos informabas, primero para el personal de la salud y luego para el resto de la población. Hablabas de la vacuna Pfizer-BioNTech. ¿Hay más acuerdos de Ecuador para comprar vacunas a otros laboratorios? Y si también han participado ustedes en alguna fase de estos laboratorios. Inicialmente son las inicialmente pues nos aclaraba que como parte de la iniciativa del COVAX de la Organización Mundial de la Salud han logrado un arreglo para que las farmacéuticas que tengan disponibilidad de vacunas lleguen a Ecuador, sean estas de AstraZeneca, Moderna o Pfizer, ¿no? Pero inicialmente pues la primera farmacéutica de Pfizer serían las unidades que vengan a partir de enero para el personal médico y los adultos mayores, y a futuro pues luego de este acuerdo que han llegado a Ecuador con AstraZeneca, Moderna, para poder llegar a la población a partir de los meses siguientes, que serían paulatinamente desde marzo del 2021. Muy bien, Jorge, como siempre, un gusto saludarte y seguiremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurre en Ecuador. Les enviamos un abrazo, un saludo a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, saludos en estudios y muy amable por todo. Gracias, Jorge Largo, periodista del diario El Correo en Ecuador. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ya pues, de este temor, esta preocupación que existe en algunos para aplicarse los biológicos y como usted decía muy atinadamente, es mayor el efecto colectivo de bienestar y de protección que lo que se pueda generar en lo individual. Y al final de cuentas siempre habrá, entendemos, pues alguna manera de controlar estos efectos adversos, doctor. Sí. Sobre todo los eventos adversos leves y muchos de los eventos adversos graves. Claro. Efectivamente, Belén. Lo importante es la vigilancia y el rápido actuar. Te decía que habría que ver en estos dos casos si tomaron algún fármaco adicional, porque es común que después de una vacuna las personas toman algún antiinflamatorio, toman algún fármaco para la fiebre, algún antipirético para reducir los efectos de un biológico, mejor dicho, los efectos secundarios de un biológico de esta naturaleza. Entonces, también a veces puede ocurrir una alergia a uno de los fármacos que se toman adicionalmente, ¿no? Claro. Doctor, algo que nos han estado preguntando sobre este proceso de vacunación que ya ha iniciado, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron COVID? Si son sujetas a vacunarse o no. Y hablamos de esto porque pues la inmunidad ha quedado todavía como un poquito en el aire, doctor. Se habla aproximadamente de 3 meses, pero también ha variado en cada uno de los pacientes. Claro, Belén. Y esa es una gran pregunta. En general, se acepta que quienes tuvieron COVID deberán vacunarse. Ocurre que la respuesta inmune la hemos identificado muy bien dependiendo de la severidad de la enfermedad, de cuántos síntomas presentó un paciente. Un paciente que casi no presenta síntomas, algunos estudios demuestran claramente que desarrollan una menor cantidad de anticuerpos y una duración menor de estos
anticuerpos y de células del sistema inmune. Es decir, que a mayor gravedad, mayor respuesta inmune en los estudios que se han publicado al respecto. Recordemos que el 85% de la población que se infecta con SARS-CoV-2 tendrá una forma de presentación leve de la enfermedad, que habitualmente se manejará de forma ambulatoria, y que hasta el 30% de quienes tienen infección por COVID-19 tendrán una presentación asintomática, o mejor dicho, no tendrán síntomas. Bueno, esta población tiene menor desarrollo de anticuerpos. Por lo tanto, esto es lo que sustenta esa recomendación de que sí exista vacunación incluso para las personas con el antecedente de COVID-19. No habría en general un motivo por el cual no vacunarse. Por supuesto que también sobre este subgrupo de la población están desarrollándose algunos ensayos clínicos, ¿no? Pero las vacunas ya están aquí, para las vacunas ya se deben empezar a aplicar. Entonces, en general, la recomendación es que sí se pueden vacunar. Y el otro punto importante, Belén, es la inconveniencia, porque no se tienen suficientes estudios para ver cómo se comporta, pero la inconveniencia de utilizar en un mismo momento dos vacunas, como podría ser la de influenza y como podría ser la de COVID-19. Otra gran inquietud, doctor. Qué bueno que lo toca. Gran inquietud. Aquí tendríamos que hacerle una recomendación a la población. Si no se ha vacunado contra influenza, vacúnese ya, particularmente si usted pertenece a un grupo de alto riesgo, porque llegado el momento en que se tenga disponibilidad la vacuna de COVID-19, ya habrá transcurrido un tiempo suficiente para que su sistema inmune haya trabajado sobre su vacuna contra influenza, y entonces ahora su sistema inmune, por decirlo coloquialmente, trabaje sobre su vacuna de COVID-19. Es una forma sencilla de decirlo, pero siempre será mejor que no coincidan dos biológicos, sobre todo porque no hay suficientes estudios al respecto. Hay algunos, pero no a la escala que quisiéramos, porque claro, las personas nos podrán decir, bueno, pero hay biológicos que son incluso la triple viral, la quíntuple vacuna, etcétera, sarampión, rubiola y paperas juntas. No, sí, pero existieron estudios suficientes en su momento para identificar que podrían vacunarse de forma conjunta. Claro. En este caso, esta es una novedad, por eso la recomendación sería espaciarlas. Vacúnense ya contra influenza. Y estamos muy a tiempo, al menos en México. Exacto. Y en el resto de América Latina, porque en los procesos de vacunación masiva se calcula que empezarán por ahí de mediados del próximo año, porque los primeros meses serán dedicados a los adultos mayores particularmente, luego ya vendrá la población en general. Doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos Claro que sí, con mucha más información. Usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, hoy dedicado a hablar de los derechos humanos en medio de una pandemia como la de COVID-19. Pero mire, hemos abierto también un espacio porque es importante estar enterados de lo que ha pasado recientemente con esta vacuna que ya se está aplicando en el Reino Unido y estas reacciones adversas que tuvieron dos elementos o personal de la salud. Advierten que no se pongan la vacuna de Pfizer, esta vacuna que se les aplicó a estas personas a quienes sufran de algún tipo de alergia. Advierten responsables del Servicio de Sanidad Pública británico que las personas con un historial de reacción alérgicas significativas a medicamentos, alimentos o vacunas
no deberían recibir de momento la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha aconsejado que las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no la reciban, como precaución. El martes, miles de habitantes del Reino Unido se convirtieron en los primeros del mundo occidental en recibir una vacuna contra la COVID-19. La vacuna de Pfizer-BioNTech se administra en 2 dosis con 21 días de diferencia. Las personas mayores de 80 años, sus cuidadores y el personal sanitario son los primeros designados para ser vacunados. El país ha recibido unas 800,000 dosis de la vacuna en el primer lote de un pedido total de 40 millones que debe ir llegando progresivamente en los próximos meses, informó Rocío López Fonseca. Y mire, hablando precisamente de las vacunas, lo hemos explicado también, diversos países de América Latina se han suscrito al acuerdo COVAX, que ha impulsado la Organización de las Naciones Unidas y que incluye a varios laboratorios que están trabajando en un biológico. Esto de alguna manera para garantizar la equidad en la distribución de las vacunas para todo el mundo. Se calcula que estas vacunas que forman parte del acuerdo COVAX llegarán en marzo del 2021 a América Latina. Todavía puede faltar un año hasta que se vacune una cantidad suficiente de la población para que se pueda alcanzar la inmunidad de grupo, debido a que al inicio ni siquiera los países que compren el biológico de forma bilateral tendrán suficientes dosis. Es por ello que resulta fundamental comenzar por la población de riesgo, señaló el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa. Los países de América Latina ya han invertido más de $1,000 millones en el mecanismo COVAX, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, que calcula que comenzarán a repartirse en marzo o abril de 2021. Los países de la región que paguen sus propias vacunas recibirán una tercera parte del total de inmunizaciones que se distribuirán por el mecanismo COVAX. Además, la OPS facilitará vacunas para otros 10 países que no pueden hacer los pagos. El organismo internacional indicó que países como México y otros que tienen acuerdos bilaterales van a recibir una cantidad pequeña de vacunas a finales de diciembre o enero. La OPS convocó esta semana una sesión extraordinaria con ministros de salud para hablar sobre los preparativos para la compra y la distribución del biológico, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor, pues así el mundo, así la información más actual respecto a las vacunas. Me decía también que México acaba ya de formalizar un convenio con una de las vacunas que está desarrollando China. Sí, efectivamente. Creo que ayer se mostró en medios de comunicación la firma del secretario de Salud con la empresa farmacéutica que está produciendo vacunas chinas y que está llevando a cabo ensayos clínicos aquí en México, que es CanSino. Una vacuna, por cierto, que es de una sola dosis. Una vacuna que es para refrigeración tradicional de entre 2 y 8 grados centígrados. Se utilizan las redes frías habituales, con las que ya cuentan la mayor parte de países. Y creo que, aunque no han concluido los ensayos clínicos, se asoma la posibilidad de que tengan una efectividad cercana al 95%. Entonces, creo que va a ser un buen biológico. Y México signó ese convenio por 30 millones de dosis. Entonces, 30 millones de dosis más 34 millones que firmaron con Pfizer, entonces tenemos 64 millones. México tiene 130 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, como que se está asegurando ya ahí por lo menos el 55% de las vacunas requeridas. Ojalá y sea muy pronto la llegada y la distribución para que se lograra durante el 2021 al menos el 50% de la vacunación de la población mexicana. Lo que
probablemente vaya a ocurrir es que, aún habiendo firmado estas cantidades, no todas sean para el 2021. Y quizás no tanto porque el país no estuviera en capacidad de su adquisición, sino porque hay que recordar que las compañías farmacéuticas han firmado con muchos países. También muchas participan con el esfuerzo internacional COVAX. Y aquí me voy a pasar a un punto relacionado con los derechos humanos. Y lo hago de una vez. El esfuerzo COVAX fue o es una colaboración precisamente para asegurar que países de bajos ingresos también tengan acceso a la suficiencia de vacunas, Belén. Y por ese motivo es que para casi todos los países está dosificada la entrega a lo largo de los meses del próximo año y probablemente del 2022 para asegurar que todo mundo vaya recibiendo dotaciones de vacuna y entonces con eso se asegure esa equidad internacional, incluso para los países de bajos ingresos, incluso para los países, digamos, que no hicieron una aportación económica para el desarrollo de estas vacunas. Pero es un esfuerzo muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, junto con otras 2 o 3 agencias internacionales, tanto para el desarrollo de vacunas como para el desarrollo de fármacos contra COVID-19. Sin duda alguna, doctor, y precisamente qué bueno que lo menciona hoy, que estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este es un gran ejemplo de cuando se atiende y se preocupan y se ocupan por los derechos humanos de la población, que dicho sea de paso, doctor, nos queda ya nada más un minutito, pero uno de los derechos a los que la población o el ser humano debería tener garantizado es la salud. Lamentablemente, durante esta pandemia hemos visto cómo las diferencias económicas en cada uno de los países y las diferencias de capacidad, incluso políticas, no han garantizado este acceso o este derecho a la salud. Sí, definitivamente, Belén. El derecho a la salud está consagrado incluso desde mucho antes de la aparición y la firma de la Carta de los Derechos Universales a partir de la 1945 Organización de las Naciones Unidas, desde mucho antes, desde siglos antes. El derecho a la salud es uno de los fundamentales y el derecho a la salud implica no solamente el hablar de que todo mundo tiene derecho, sino que se concrete en hechos reales. 1. Infraestructura suficiente para la atención a la salud. Número 2. Estrategias y recursos necesarios y suficientes para la prevención y para educación para la salud. Prevención de enfermedades. Detección oportuna de las enfermedades. Número 4. Suficiencia en medicamentos, en vacunas, suficiencia en todos los insumos necesarios para la salud de acuerdo al número de habitantes. Y otro punto muy importante también, que todos estos aspectos sean con una distribución equitativa para que incluso en los lugares más recónditos en donde vive la población exista acceso a servicios de salud. Creo que estos principios son básicos, son fundamentales y mucho más en tiempo de pandemia. Doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Siempre un gusto, querida Belén. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.